En la segunda nos vamos a ir a la obra de Marineo Sículo. Ya omito la primera columna y parte de la segunda porque evidentemente el texto está preparado para que yo hubiera hecho una introducción de lo que había pasado con Marineo y con Nebrija, pero aquí es innecesario puesto que ya está hecho. Entonces nos vamos a centrar ya a partir del 2, donde vienen las versiones alcalainas del Opus de Rerum Hispani Memorabilibus y pruebas a favor de la intervención de Marineo Sículo en la traducción. Vamos a ver qué quiere decir esto. Yo podía haber hecho esta conferencia de dos maneras, o haberme fijado en el texto latino o en la traducción en castellano. Al final, por lo que tú me dijiste de que ellos eran más, que no erais de latín la mayoría, he optado a hacerlo, aunque también haya referencia a la latina, como lo veréis, pero por hacerlo por la traducción. Vamos a ver. Marineo es un hombre que viene de Italia, que está en España produciendo obras a punta pala, y que cuando ya es muy mayor, pero ya veremos después qué mayor para la época, tan mayor que tenía 89 años, y eso en aquel momento, porque hoy una persona de 89 ya nos parece mayor, pero en el Renacimiento, y además un estudio hecho en el que cuando es mayor un hombre en el Renacimiento, se llama así el artículo famoso, ¿no? Pues sabemos nosotros que ya cuando llegaba a los 50 y a los 60 ya eres, en fin, ya estás preparado. Esto que nos puede parecer, si os vais al mundo antiguo, que también hay estudios sobre las inscripciones, os podéis, la media de edad es terrible, es decir, que ya a los 40 ya estaba uno diciendo, cuidado, hoy ya esto está duplicado, pero bueno. Es muy importante que tengamos muy claro que el personaje del que voy a hablar ahora, cuando publica su obra definitiva, tiene esa edad, porque solamente así comprenderemos luego las cosas que vamos a ver. Lo cierto es que Marineo, como digo, desde que llega a España a finales del siglo XV hasta lo largo del XVI, va a ir escribiendo día tras día obras. Y al final, pues decide, ya en tiempos de Carlos V, hacer una recopilación de esas obras, de los Membra Disjecta, y hacer el Opus de Rebus Hispania Memorabilium. Es decir, hacer 25 libros recogiendo obras que en un primer momento, por ejemplo, del 1 al 7, pues había sido toda la descripción geográfica de España que ya había hecho tal, luego va a empezar a contar la historia de los distintos reyes de Aragón, y va a empezar hasta llegar de Aragón y de Castilla, naturalmente, hasta ir llegando ya hasta el 18, libro 18 y 19, y ya luego va a hacer un salto diciendo, bueno, pues ahora voy a meterle los últimos 5 libros, del 20 al 25, con los de Viris y et mulieribus illustribus, es decir, sobre los hombres y las mujeres más ilustres. Pero como insisto, todo eso, esas partes, la parte de la geografía de la península, la parte de los distintos reyes, incluso los distintos reyes se habían, tenemos incluso ejemplares de esas obras por separado, luego él las refunde ahí. Por tanto, es cuando llega a 1530, la obra que va a salir de Marineo es una recopilación de obras anteriores. Pero esa obra en latín, él se da cuenta de algo fundamental, señores. Vamos a ver. Cuando en la charla anterior yo hice ver que Nebrija coge de Lorenzo Valla la historia de la lengua compañera del imperio, hay una cosa que no la dije en el momento, pero que dije, ya lo diré después. ¿Qué es? Pues que sí, saca de Valla la idea, pero se la aplica al castellano, no se la aplica al latín, porque Valla sí estaba diciendo que la lengua era la compañera del imperio, porque pensaba que lo que había que hacer era una restitutio imperii, o lo que es lo mismo, volver a que se hablara un latín de nuevo y que realmente en las aulas de todas las universidades, tanto las europeas, se hablara latín.
De hecho, vosotros habréis oído hablar muchísimas veces de que en las universidades hasta hace poco, ¿qué idioma había? ¿Inglés, como sois la mayoría aquí? ¿Cuál era el idioma? El latín. Bien, pero ahora hago una pregunta. ¿Eso es verdad o es mentira? Vamos a ver, ahí hay que entrar. Es decir, ¿en el Renacimiento se hablaba latín allí como estamos aquí hablando castellano ahora mismo? ¿Vosotros creéis eso? No. No. Y no porque, fijaros, el Renacimiento, la obra, ese autor que hizo nacer el Renacimiento, Lorenzo Valla, ese acabó con el latín hablado. Directamente, esto no es una tesis mía, esto está escrito. Cuando él escribe las Elegantiae, eso de las Elegantiae, ¿qué son? Pues para que nos entendamos, eso es un listado de sintagmas de cómo hay que escribir y de qué expresiones hay que utilizar para hablar un buen latín. Imaginaros que ahora mismo, los que sois de inglés aquí, pues que yo os dijera que para hablar en inglés, en vez de haber cogido vuestros métodos en el que habéis ido aprendiendo poquito a poquito a hacer frases, pues yo os dijera que tenéis que cogeros al bueno de William Shakespeare y tenéis que ir sacando de allí frasecitas y que luego tenéis que hablar, pues imaginamos, ahora vamos a hacerlo con el Quijote, y bueno, pues Íñigo, en un lugar cuyo nombre no puedo acordarme, ayer estuvimos cenando y qué tal. Inmediatamente el lector diría, oye, usted se ha leído el Quijote porque acaba de decirme que tal. Pues eso era el latín de laboratorio que empezó a propugnar, en la que había que ir tejiendo el nuevo texto, teniendo en la cabeza toda una referencia de los grandes autores clásicos. Había que leerse a Virgilio, había que leerse, bueno, evidentemente lo que tardó en decirlo, se cargó el latín medieval. Porque el latín medieval era una comunidad que, aunque hablaban un latín pésimo y horrible, en el que aquello funcionaba como funcionaba, pero la comunidad lingüística se entendía. Y por tanto, era posible que un señor de España se entendiera con un señor de Suecia, aunque aquel latín no fuera puro y elegante. Pero en el momento en el que se establecieron las elegancias, el sueño del Renacimiento, por utilizar la obra de Paco Rico, acabó. Acabó, literalmente acabó. Entonces la polémica, eso va a llegar hasta el propio siglo XVI, ya en España, que es la segunda mitad, cuando viene el bueno de Jason, es decir, vámonos, los ingleses, vuestra reina, por excelencia, la reina virgen, Virginia, el estado de Virginia, para que nos entendamos, la reina Isabel entró en una persecución horrible contra el mundo católico, como sabéis. Eso hizo que salieran en estampida inmediatamente todos los de Irlanda y de Inglaterra, todos los católicos, pero sobre todo de Irlanda. Y de hecho, todos los colegios que ahora mismo veis por ahí que pululan, no sé si en esta ciudad hay algún colegio de irlandeses o de Irish Student, he visto por ahí que hay algunos padres, pero... ¿eh? Bueno, pues todo eso nace con esa persecución. Todos se salieron, pero vamos, uno detrás de otro. Y en ese momento llegó a Salamanca un señor que se llamaba Henry Jason, que era uno de tantos maestros en artes liberales católicos que tuvo que dejar Inglaterra. Al llegar, claro, dijo, bueno, pues menos mal, me voy a Salamanca, que allí, como se dicen los estatutos, que se tiene que hablar en latín, pues que hablen en latín. Y se encontró con que el propio Brocense le dijo que latine loqui corrumpit ipsa latinitate. Yo escribí unos trabajos ahí sobre eso, no sé si tenéis alguna referencia, porque claro, descubro la polémica entre ellos dos. En la Real Academia de la Historia se conserva el manuscrito en la que el Brocense le responde al propio Brocense. Y además de una manera magistral, el Brocense escribe: el hablar latín, el latine loqui, corrumpit ipsa latinitate, corrompe la latinidad. Es decir, si me puedo hablar mal latín,
pues estoy corrompiendo y mejor hablar aquí castellano. Pero el inglés le decía, pero yo no sé castellano, y los estatutos dicen que hay que hablar en latín. Pues hable usted en latín, porque yo lo que sé en inglés, y por tanto no me puedo entender con usted en inglés. Luego, mejor hablar en latín. Y el otro le decía que de ninguna de las maneras. Claro, el problema es que entró en esa paradoja, escribiendo latín eloqui, corruptis latinitatem, sin darse cuenta, no voy a entrar ahora en otras minucias, pero para que veáis el alcance del tema que acabo de entrar ahora mismo, entró en ese título sin darse cuenta que latín eloqui, que traducimos por hablar latín, sin embargo, si nos vamos ahora mismo a Cicerón y nos vamos a Quintiliano y le preguntamos a estos dos qué significa latín eloqui, pues nos va a decir que el hablar latine, es decir, hablar la lengua del lacio, es hablar un buen latín, frente a hablar osque, que es hablar el de los oscos y el de los umbros, un mal latín. Eso está además especificado en la propia retórica y en las propias instituciones. En el momento en el que el bueno de Jason se percata del asunto, le dice al otro, pero vamos a ver, muchacho, al profesor, latín eloqui no significa hablar mal latín, sino que lo que significa es, literalmente, hablar bien en latín, porque está hablando latín. Luego, si tú no puedes decir que hablar bien en latín corrompe el hablar bien en latín, que es la latinitas, porque en ese momento no estaríamos hablando de una paradoja, sino de un adínaton, de un imposible. Luego, todo esto, a cuento de que viene. Claro, el Borcense se dio cuenta de que el razonamiento de este era tremendo, digamos, era una inteligencia, pero además radical. El Jason, este inglés, además que viene a las clases, se adelanta, pero en términos de lingüística, de aplicación a los idiomas, 5 siglos. Porque empieza además a decirle al Borcense, que estaba todo el día con que los autores clásicos es lo que hay que leer y que todo esto que yo he dicho antes para tal, le dice, vale, un momentito. Pero es que me vas a decir tú a mí que Cicerón hablaba en su casa lo mismo que en el foro. Es que me vas a decir a mí que Fray Luis de Granada, por utilizar ahora mismo a uno de los autores de tu época, habla en su casa lo mismo que en esos discursos que nos está echando. Muchacho, que hay que diferenciar entre lengua oral y entre lengua escrita. Y en el momento en el que hagas eso, evidentemente lo que tenemos que hablar es un latín coloquial parecido al de Plauto y Terencio, que es el que se ponía ya en la época como latín coloquial, y dejarnos aquí de tonterías. Lo importante es que nos comuniquemos y dejemos todas esas historias ahí. Evidentemente eso al Borcense, imaginar toda una clase llena de gente en la que hay una discusión entre un inglés que le viene contando esta historia. ¿Qué acontece? Pues que, claro, tiene que atacar. Lo ataca además, igual que ha pasado aquí en este asunto, pues lo hace llamándole, esa fue la pista que a mí me dio, para ahí llegué yo a eso. Porque en las polémicas, en el Renacimiento siempre hay una pista, hay que buscarla. Cuando hay una cosa, ¿esto contra quién va? ¿Esto por qué se escribe? ¿Esto dónde va a parar? Y en ese momento hay un punto en la paradoja en la que dice, pero esos onocrótalos no dejan de graznar, isti onocrótali. Los onocrótalos en latín son los pelícanos. Y los pelícanos, señores, vamos a ver, ¿qué son los pelícanos? ¿Un pelícano qué es? Nada. Depende. ¿Y esa sabe dónde está? ¿Tú dónde has visto pelícanos? ¿Has visto un pelícano por aquí? No. Dicen que debería digo que había visto pasar uno por Salamanca una vez, pero eso es nada. Los pelícanos, vamos a ver, hoy tenemos el Google. ¿En el medievo tenían Google? Sí, tenían Google. Sí. Hay un Google en el medievo, tenéis que conocerlo, ¿eh? Y ese Google se llama Plinio. Se supone que toda la historia de la antigüedad está metida en Plinio. Lo mismo que se piensa que hay que buscar cualquier cosa, si sabéis que decía Plinio aquí de esto, y entonces uno, los que sabemos cómo funciona eso en el medievo y en el Renacimiento, porque cuando se va a escribir América y todo eso, se sacan las descripciones incluso aplicándole de manera indebida a partir de Plinio, ¿eh? Bueno, pues el bueno de Plinio cuando habla de los onocrótalos,
que dice que son iguales que los gansos, pero que luego van a recurritar todo el tinglado y tal. Lo importante es que añade, esos vienen del noroeste de la Galia y de las islas más concretamente. Joder. O sea, que los onocrótalos, los pelícanos, vienen de vuestro país, señores, de Inglaterra. En el momento en el que eso se sabe, cuando uno dice esos onocrótalos, ya sabes que está refiriéndose a unas aves que han llegado extrañas a este país, que son extranjeros, que además rebuznan como onos, como burros, que es lo que le está diciendo, que el latín que hablan es pésimo, porque es lo que está ya tratando de decir, y que vienen de donde vienen. Entonces, una vez que llegamos ahí, evidentemente, cuando el otro le contesta lo que dije antes, cambia el título. Pero lo va a cambiar, fijaros, el crucense de su paradoja, aprovechando que el pobre de Jason, como se hace una llamada a la guerra contra la Reina Virgen, porque Felipe II les promete en un primer momento que se van a ir los españoles a ayudarles en esa guerra, los ingleses que estaban y irlandeses que estaban en las universidades españolas deciden hacia 1489 irse de pronto a ayudar en la santa guerra que iba a comenzar. No se percataron, se fueron todos allí, además pide permiso, tenemos todos los documentos en Salamanca diciendo que se va a ir y tal, y que le den dinero para el viaje, para toda esta historia, pero no se percataron de que Felipe II había llegado a un pacto tremendo entre Inglaterra y con Inglaterra, en el que Inglaterra le dijo: tú te anexionas Portugal y yo me como a los irlandeses. Y viene el conflicto que Irlanda que tenemos. Y claro, cuando llegaron allí, la Reina Virgen los fulminó. Vamos, una matanza enorme, lo que ellos esperaban que iba a ser la gran batalla, y el que no murió en la cárcel para el resto de su vida. Esto fue lo que pasó, y es el final de pues hay que meterlo en una de las cosas. Pero cuando se ha ido, el procedente, que ya sabe que ya no tiene quien le pueda contestar, pues cambia el título de Latine Loqui Corrumpit Ipta Latinitatem por el título de Quigarrium Latine Corrumpium Ipsam Latinitatem. Los que graznan en latín, esos corrompen la latinidad. Pero el verbo garrire es un verbo onomatopédico propio de las aves, no lo olvidemos. Y hay una referencia clara a que esos onocrótalos que están graznando en latín, esos son los que están corrompiendo la latinidad. Pero evidentemente al hacerlo, él mismo, aunque tiene su gracia y todas sus historias, pero estaba dando su brazo a torcer al razonamiento magnífico que le había hecho el otro, sin que esto, se haya sido descubierto hasta, me vais a perdonar incluso, hasta que yo escribí el trabajo en cuestión. El tema está en que en España, ahora que hay una Academia Latinitatis Foguenda en Roma, que trata de resucitar el latín como lengua viva, como lengua activa, pues en España los catedráticos de latín españoles, que se les dice esto para que se animen, todo el mundo Latine Loqui Corrumpi Latinitatem, sin saber ni mucho menos de dónde viene, ni qué están diciendo, ni qué tal. Bueno, todo eso lo he dicho, ¿por qué? Pues fijaros, porque de pronto he llegado a deciros, 1530, el bueno de Marineo Sículo va a sacar su obra en 25 libros, pero la escribe en latín. Pero se dio cuenta de que igual que Nebrija le llama la lengua compañera del imperio, ¿a qué? ¿Al latín o al castellano? Al castellano, porque Nebrija sabía perfectamente que lo que se iba a hablar y lo que tenían que aprender los curas y tal, que para dónde va, y las monjas, era el castellano, porque el latín, bueno, aquello un disparate detrás de otro. El profesor Luis Gil cuenta sus anécdotas que las encuentra en los textos, en los que pregunta uno que quién era Doña Visodia, por ejemplo, en el texto, en el Pater Noster. ¿Quién era Doña Visodia en el Pater Noster? A ver, ¿sabéis el Padre Nuestro latín alguno de aquí, no? Bueno, pues
dona nobis odie, danos el pan de cada día. Pues el dona nobis odie, doña Visodia. Y así hay los personajes estos que van saliendo. Los curas no sabían latín. Y si los curas no sabían latín, ya me diréis lo general. Como eso es así, evidentemente el castellano va ganando terreno al mismo tiempo en el siglo XVI que al latín, hasta que va a llegar el siglo de oro, finales del siglo de oro, donde va a estar un Cervantes, donde van a estar todos ellos, y ¿quién gana la partida? ¿Los latinistas o el castellano? El castellano. Es así. Bueno, una vez que tenemos eso claro, tenemos que pensar que cuando va a salir la obra de Marineo, él la saca en 1530, pero hace doble edición, en latín y castellano. Pero ese castellano, que podemos pensar que es que lo había hecho en 1530, realmente no lo hace en 1530, lo hace muchísimo antes. ¿Cuándo? Pues fijaros bien, aunque ahora vamos a ir descubriéndolo. Lo primero es saber que en la traducción del castellano, porque si Marineo era italiano, ¿traduce él la obra? Es decir, ¿tenía el conocimiento suficiente de español para haber hecho eso? La respuesta es no. La respuesta, como después veremos, le pone el rey a una persona, antiguo alumno suyo, para que se la traduzca y él esté. Pero está con él. Y eso le permite a él que, conforme va viendo los textos, se da cuenta de que tiene más datos que poner, o que cambiar, o que añadir, y entonces la traducción castellana, aunque sigue el texto latino, pero ya aprovecha para hacer los cambios pertinentes. Veamos. Sí, ahí tenéis, por ejemplo, en el número 6, que dice, el segundo, está hablando de Secundus Inacus Tendilla y Comes, ¿no? Y fijaros la traducción. El segundo don Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, al cual conocí en Roma embajador de los Reyes Católicos. Eso no está en el texto latino, porque en el texto latino tan solo es el segundo Íñigo, conde de Tendilla. Pero ese conocí en primera persona nos hace ver que es un añadido hecho por el propio autor, porque si no, a ver cómo se ha metido eso ahí. De la misma manera, vamos a ver, ahí tenéis en el número 7 otros añadidos, referencias a otras obras del propio Marineo. Ahí tenéis un texto latino, que si nos vemos la parte final, ahora la parte siguiente en castellano, en negrita, tenéis, del cual se hace mención en la crónica de nuestro César, el emperador Don Carlos, que sabemos que él estaba preparando, después lo veremos mejor, una obra sobre Carlos V. Pero entonces eso no lo puede decir tampoco el traductor, tiene que decirlo el propio autor, lo que ya tenemos eso metido. Y no digamos, sino que, y esto ahora es importantísimo para ver el método de trabajo de las biografías de Marineo, que él cuando saca su obra se la hace llegar a un montón de gente que sí participaron en los hechos e inmediatamente le dice, bueno, empiezan a escribir cartas que están en el epistolario y le dice, oye, que en aquella batalla, además de lo que tú dices, participaron estos otros y que tienes que meterlos porque en el texto latino que has sacado no está puesto. Si comparamos el texto número 8 con el 9, veréis que a partir del texto castellano, en la parte, en la sexta línea, allí meneó sus armas, no con menor fortaleza, Mosén Luis Mudarra, uno de los más esforzados caballeros de los castellanos que a la sazón en servicio del rey peleaba. Y ahora, muchos de los aragoneses sabemos que también aquel día emplearon sus brazos derechos como debían, cuyos nombres siendo muchos por abreviar no se relatan, con los cuales se hallaron de Sicilia sin más otros 5 varones dignos, y entonces empieza a meter a aragoneses y a sicilianos. Pero evidentemente, ¿cómo sabe eso? Pues porque le han escrito una carta los aragoneses diciendo que muchos de nosotros sabemos que estuvieron fulanito y pengancito. Y él mismo mete a gente de Sicilia, que evidentemente le interesa porque él es siciliano, como añadido, ¿vale? Ahí lo tenéis, por ejemplo, en el 9, como frente al texto latino en el 9, si veis la traducción, pues mientras que en el texto latino solamente se pone Johannes Antonius Campano, alique plures, ahora empieza a meter Juan Antonio Campano, Antonio Parnomita, Juan Cubiano Pontano y otros. Pero claro, el mero hecho de relacionar a los italianos hace ver que él mismo está añadiendo a los que son de su propio país. ¿Vale? Bueno,
Una vez que tenemos eso claro, es decir, que el señor llega a 1530 y saca en latín la obra, pero también la hace en castellano. A continuación, he puesto ahí una especie de curso que me lo voy a saltar, pues, para haceros ver que las referencias que se hacen ahí a la historia de Carlos V que él está preparando no es una, sino que hay un montón de ellas para saber que esa obra está preparada por él. Y vamos, que evidentemente está introduciendo, conforme va escribiendo la historia de Carlos V, cosas que no había preparado en su momento porque las descubre después, y por eso son un montón de alusiones que van en la misma línea. Lo importante es que cuando llega 1533, si vamos ahora a poner 3 años después de 1530, si nos vamos ahora mismo a las bibliotecas de Madrid, vaya a hacer conmigo un viaje imaginario a la Biblioteca Nacional, Madrid, y vamos a pedir la edición, tanto en latín como en castellano, de Lucio María Discípulo de la obra de Staquensuca, la gran Opus de Rebus, la obra sobre los acontecimientos memorables de España. Y pedimos la edición del 30 en latín y la edición en castellano del 30. La abrimos, 25 libros, en cada uno de ellos. Pero ahora vamos a pedir la del 33. Nos la traen y miramos. 20 libros. Se han suprimido los 5 últimos libros. Pero de un plumazo. La misma obra, le faltan los 5 últimos libros. ¿De qué iban los últimos 5 libros? Ya lo dije al principio. Sobre los hombres y las mujeres ilustres. ¿Qué ha pasado? El autor, si nos vamos a la traducción en castellano, podríamos irnos al texto latino, dice las cosas que faltan en esta obra. Estamos en la 2, en la página 2, central. Bueno, al menos yo en mi texto, no sé. Os vais al texto 16, ¿no? Sí, en la página 2. Vale. Hallará menos en este volumen el lector los claros varones de España, de los cuales, como en el prólogo y otras partes se hizo mención, yo había escrito no solamente de los pasados, mas también de los que ahora viven, de cuyos nombres y cosas memorables, como yo hubiese hecho relación a nuestros príncipes, ellos, puesto que por la bienaventuranza de España que tantos varones insignes hubiese producido, muy alegres como hubiesen aprobado nuestra industria y trabajo, fueron de voluntad y parecer que en el catálogo de los claros varones por agora no saliese, diciendo como príncipes muy prudentes que entre los vivos, según la costumbre y condición de los mortales, nacería grande envidia y más querella muy justa de muchos otros que en nuestra obra no se hallase, de manera que hube de obedecer a nuestros príncipes, especialmente mandándome cosa tan justa y tan prudentemente considerada. Así que quitamos del volumen los claros varones y algunas mujeres dignas de memoria, las cuales, con otras que vinieron a la memoria con el tiempo, saldrán a la luz. Pues, muy benigno lector, no me tendrás por mentiroso, mas antes recibas de buena gana lo que te tengo ofrecido. Vale. Bueno, como veis, el texto no tiene desperdicio. Lo que está diciendo es que eso que llama príncipes son los reyes, para que nos entendamos. Llama príncipes como le llamamos príncipes a Augusto, pero los príncipes son en ese momento Carlos V y Isabel de Portugal, para que sepamos de quiénes estamos hablando. Y lo que está diciendo es que, hombre, que él había sacado, había escrito aquello, pero que estos le dicen, oye, esto hay que quitarlo, porque, hombre, si pone a uno, por envidia los otros van a decir, oye, yo no estoy ahí metido, así que esto mejor es quitarlos a todos, y de un plumazo una obra que decía 25 libros, pues lo dejamos en 20 libros. Y claro, luego, al final, en la última línea, te dice, no me ternás por mentiroso, que dice uno, pero bueno, es que tengo que dudar de lo que me estás diciendo, porque excusatio non petita, accusatio manifesta. Es decir, si tú me dices que no te tenga por mentiroso, es que algo está pasando. Y evidentemente algo está pasando desde el momento en que descubrimos lo siguiente. Hemos ido a la Biblioteca Nacional y hemos pedido los libros del año 30, tanto en latín como en castellano. Y ahora pedimos los del año 33, como tanto en latín como en castellano. Evidentemente han salido
de la misma imprenta de Alcalá, y más concretamente de Guía, Miguel de Guía. Bien, hasta ahí ningún problema. Pero ahora hay que hacerse una pregunta, ya se la hizo Julián Abad en su momento en el catálogo, ¿no? Esto que aquí, del año 33, ¿es una edición distinta de la del año 30? O lo que es lo mismo. Porque esto, cuidado ahora porque me tengo que hacer una breve introducción a vosotros. Hoy, cuando los que estamos aquí escribimos nuestros trabajos, los hacemos en el ordenador y evidentemente aquello ya se prepara para que luego se saca un fotolito, unos cerros, que le llamamos nosotros, y de ahí sale la edición. Mientras que la imprenta recién descubierta, que no hacía tanto, evidentemente se componía letra a letra y sabemos, por tanto, nosotros para saber si la edición es la misma o no, porque por mucho que se esfuerce el linotipista, jamás va, si es una edición distinta, a poder poner en las mismas líneas, en los mismos tipos de caracteres, porque los caracteres son distintos, porque en fin, hay 7000 variables, y entonces simplemente se comparan las líneas y ve uno que aquella edición es distinta por la tipografía, por el número, en fin, por 7000 historias. Pero en el caso que nos ocupa, resultaba que lo que llamamos edición del año 33, los 20 primeros libros son exactamente, tienen las mismas páginas, la misma tipografía, el mismo corte de renglones, el mismo tal que la edición del 30. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que era la misma edición anterior, que lo que ha hecho es que se le ha quitado, se le ha arrancado literalmente los últimos libros y se le han, el impresor ha redactado una última página, dos últimas páginas, para que una vez que se produjera el corte, eso se rellenara. Y en ese corte está la nota que se nos acaba de poner. Eso es lo único que cambia con respecto al otro. Pero en ese momento, eso deja de ser. Nosotros tenemos el pobre que yo tuve, como todos nosotros, la gran suerte de conocer a Jaime Moll, que era nuestro mejor estudioso de la cosa. Este buen señor, estudioso de la tipografía y de la imprenta en el mundo del Renacimiento, pues distinguió tres cosas que tenéis que tener muy claras vosotros: edición, emisión y estado. Esto hay que tenerlo, pero como el Padre Nuestro: edición, emisión y estado. ¿Qué es eso? Imaginemos que una edición, pues lo que conocéis normalmente, yo cojo, esto es la edición de 1925, cogemos, eso es edición. Estado. Se van sacando las planchas, ya está compuesto una página, después de allí estar letrita, poniendo tal, y van tirando con la imprenta, la prensa, y van sacando. Pero de pronto llega un listo y aparece y dice: oye, que aquí hemos puesto rosa y es rota. Y dice uno: joder, es verdad, que no es la rosa sino rueda, de lo que tenemos que estar hablando aquí, la rueda de la fortuna. Pues vamos a cambiar. Y entonces quitan la S y meten una T. Pero al meterlo, resulta que ya habían salido de la plancha 50 con rosa y unos pocos, los que vayan a salir a partir de ahora, con rota. Nos vamos a encontrar entonces variantes que inmediatamente serán estados. Esto dificulta muchísimo la cosa. ¿Por qué? Porque cuando me llegan los alumnos, esos de las tesis doctorales que tú dices, bueno, Pepe, entonces ya he encontrado el ejemplar en la Biblioteca Nacional. Y digo: ¿cuántos ejemplares he encontrado? Y me dice: ¿cuántos no? Si ya tengo uno de mí. Digo: no. Porque tú tienes que buscar los distintos ejemplares y ver si si estamos en estados, si se ha cambiado. Pero ¿sabes? Que esto tengo que ir comparando. Digo: sí. Pero evidentemente, y dan sorpresa, tenemos trabajo ya en el grupo, por ejemplo, Sandra Ramos, que otras cosas preciosas en esa historia. Joaquín Navarro, con los humanos de salud y monumentos, bueno, eso es una barbaridad, lo que pasa con esa obra, por ejemplo, con este tipo de historia. Pero frente a eso, hay luego otra cosa, que es una emisión. Mientras que aquí no hay intención política, es decir, tan solo lo que se hace es arreglar un texto en un momento determinado, nos podemos encontrar
con que lo que se detecte es un problema de otra índole y lo que haya es que solucionarlo porque dice uno, oh, Dios mío, esto no puede salir así. Y entonces se corta y se recorta. Y ya se apaña para darle a aquello otra historia. El caso que nos ocupa es lo que hasta ahora se llamaban ediciones del 30 de latín castellano, perdón, del 33 de latín y del castellano, no son ediciones, sino son emisiones del año 30. El problema es que nadie se había metido, que llega entro yo con los trabajos, en esta historia, es decir, saber qué es lo que está pasando. Porque algo tiene que haber pasado para haber quitado a Francisco Libro. Bueno, una vez que llegamos ahí, para que veáis, uno podría pensar, bueno, realmente lo que está diciendo Marineo en esa nota de que hay problemas de envidia, ¿eso es verdad o no? ¿Son problemas reales o no? De hecho, cuando Pérez de Guzmán escribe Generaciones y Semblanzas, recordar que decía, hablando de la historia, que la tercera cosa para la historia es que no sea publicada viviendo el rey o príncipe, en cuyo tiempo el señorío se ordena, porque el historiador sea libre para escribir la verdad sin temor. Es decir, tú guardas relación con lo que acabo de decir, para que, cuidado, porque entonces, si está vivo, todavía podemos estar entorpeciendo y tal. Pero aunque eso es así, no menos cierto es que si de lo que se trataba era que los reyes le dijeron al cronista que, oiga, haya metido unas personas pero faltan otros, lo que tenía que haber hecho no era haber quitado estos, sino haber metido los que faltaban. Y máxime cuando el cronista había afirmado, texto número 23, porque pienso hablar en la segunda impresión de esta obra de todos aquellos cuyos nombres y hazañas excelentes aún no han llegado a mi noticia. Porque pienso hablar en la segunda impresión de esta obra de todos aquellos cuyos nombres y hazañas excelentes aún no han llegado a mi noticia. Si él estaba dispuesto a añadir a todos los que faltaban, ¿para qué tenía que suprimir? Esto es una evidencia, luego algo no funciona ahí. Evidentemente, para que sepamos lo que pasó, y ahora voy a buscaros un texto que me lleva a situar bien que estamos en 1533. Vamos a ver en 1535, en Madrid, 8, el texto 26, un texto fechado por la reina del 8 de septiembre del 35, eximiendo a Marineo Sículo del deber de residir en la corte. En la corte, como sabéis, estaba en el momento ¿dónde estaba la corte? En 1535, Madrid y Valladolid. ¿En? Valladolid. Entonces dice, la reina, mayordomo y contador, mayores de la despensa y raciones de la católica reina y emperador y rey mis señores, por parte del maestro Sículo, cronista y capellán de su majestad, que fue fecha de relación que ha servido a los reyes católicos, nuestros padres, abuelos y señores, que hayan gloria, y a nos más de 50 años de cronista y capellán, de que tiene 57.000 maravedís en cada un año, los 30.000 maravedís de ellos de cronista y los 27.000 maravedís de capellán, y que por ser como es enfermo y viejo, de edad de más de 100 años, se querría retraer a su casa, a acabar sus días en servicio del Señor, nuestro Dios, etc. Señores, en 1535 la reina dice que Marineo tiene más de 100 años. La verdad no es esa. La verdad es que Marineo había nacido en Vicini, Sicilia, en 1444, hay una rata ahí, y que muere el 15 de noviembre de 1536. Por tanto, lo que tenía en 1533, que es la fecha que nos interesa, era 89 años. En 1535 había tenido 91 años. Pero claro, es que 91 años en aquella época, es que eso era, pues no decir, Dios mío de mi alma. Por tanto, y además se nos está describiendo como que este señor está que no puede ya vamos, que no puede vivir aquí, porque hay que imaginarse cómo estaría el pobre hombre. Bueno, entonces, una vez
que sabemos eso y que empezamos a analizar la frase final de no me terrenar por mentiroso, excusatio non petita, accusatio manifiesta, inmediatamente vámonos a ver lo que pasó. Y lo que pasó fue lo que me vais a escuchar ahora mismo. Vamos a ver. Si yo ahora mismo os hago recordar la memoria a los de hispánicas y a los de inglés, cuando estudiaste literatura, en los años del 20 al 30, de la época de Carlos V, seguramente os vendrá a la mente los hermanos Valdés. Y seguramente sabéis que los hermanos Valdés pues eran erasmistas, es decir, defensores de Erasmo. Erasmo, para que nos entendamos bien, igual que Servet y toda la línea esa que teníamos antes, él es anterior a todo eso, lo que está diciendo es que la Iglesia Católica está hundida, como en Granada ahora ha pasado hace poco, por unos derroteros que no podía seguir y que lo que tenían que buscar era la pietas interior y que había que dejarse de traer imágenes, las supercherías, y que los curas no podían echar en la Semana Santa, cuando llegaban no se podía comer nada más que pescado, pero a ellos les gustaba comer carne. ¿Qué hicieron en los conventos? Hacer unas grandes piscinas, tiraban a los cerdos en las piscinas y los rescataban. Oiga, no, yo estoy comiendo pescado, realmente no estoy comiendo tal. Esto es lo que acontecía en la Iglesia Católica del momento, lo cuentarás en la Moria, en la alabanza de la locura, esa locura que va a tener tanto impacto luego en el propio Quijote, aunque os pueda parecer paradójico el tema. Pero lo cierto es que de lo que nos interesa en ese momento, ese Erasmo, que llega a España a través de los hermanos Valdés y a través de Mercurino Gattinara, que evidentemente es el gran canciller y el que está con Carlos V todo el día, diciendo que irenismo, 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 es decir, paz, paz, y no entremos ni contra los turcos de una parte, ni contra Melanchthon y todos los protestantes que ya están abriendo la causa en Alemania, ni contra el norte de África, como luego va, sin embargo, a pasar posteriormente. Bueno, paz. Defensores como nuestro anterior presidente, con la Alianza de las Civilizaciones, pues estos estaban exactamente todo el día en esa misma línea. El emperador estaba convencido, porque creía que eso era una buena postura, y máxime después de que España había tenido la catástrofe en 1520 de la Guerra de las Comunidades, en la que evidentemente se le habían levantado, pues recordad aquello de... ¿os recordáis lo de las comunidades o no? Cuando le corta la cabeza a Padilla, Maldonado, Bravo, Maldonado, Padilla, ¿no os suena? Todo historia... Bueno, pues evidentemente que en Castilla, igual que luego en Valencia, se van a levantar en contra del estatus real, y bueno, eso va a hacer que los capitanes de esta gente salgan inmediatamente fuera y se tengan que exiliar los propios que sobreviven, donde se exiliaban, ayer se lo decía, no recordaba esto a Íñigo, no en Francia, como en la ETA actualmente, sino que en aquel momento el reducto era Portugal, allí iba todo. Entonces, allí se entendía que la corte portuguesa estaba llena de comuneros, y de hecho, yo tengo un trabajo que ya llevaré eso allí, si voy a eso, sobre la Luisa Sigea, como una eximia representante de que era hija de un comunero, se tiene que ir y luego no puede volver por lo mismo. Y cuando vuelve, pues no tiene empleo, no tiene... En fin, eso lo dejo a un lado, pero para ejemplificar es un poco de saber por dónde vamos, ¿no? Entonces, en este terreno, lo importante es que, hombre, el emperador estaba convencido de que las teorías de Erasmo eran perfectas. Sin embargo, los monjes, mientras que a eso le parecía al emperador estupendo, a los monjes todo eso de los cerdos que acabo de decir y tal les parecía fatal. Y de hecho, cuando va a llegar 1527, pues se va a producir una conferencia en España, en Valladolid,
en la que se va a acabar atacando a Erasmo hasta tal punto que el propio Erasmo escribirá Hispania non mi placet, España no me agrada, pese, y lo decía porque Alcalá de Henares le había hecho la oferta de que viniera, como bien sabéis, a ser el catedrático aquí. Entonces contesta que no, que ni hablar, porque veía que el ataque tan frontal. Pero ese ataque que lo están tensando aquí los monjes españoles realmente es una réplica del que se había tensado ya en 1525 en Italia. Y con un personaje con el que va a tener relación un español, y ese personaje es Alberto Pío, el príncipe de Carpi, que era francés, pero que vivía a la sazón en Roma. Empieza a percatarse de algo que ya rondaba en la mente de muchos de los eruditos europeos, y era de una frase esta, que la tenéis en el número 33, en la carta de Erasmo a John Caesarius, en la que él mismo ya dice que los franciscanos de Colonia habían acuñado esto: Erasmus peperit ovum, Lutherus pullos exclusit. Es decir, Erasmo puso el huevo y Lutero empolló a los polluelos. Es decir, que realmente él puso la idea y luego ya abrió la puerta y ya entra el protestantismo. Eso va a ser mortal, porque a la postre esa frase se cargará a Erasmo, y cuando llega Paulo IV en 1559 y va a echar a las obras de, ya veremos después esto, eso está ahí, esa frase la van a repetir como piedra angular, porque va a estar de esa forma. Bien, hacia 1527, en el mes de mayo, va a ocurrir además una cosa tremenda en Italia, pero tremenda, es decir, que va a hacer que en todas las iglesias de la cristiandad de Europa, imaginaros, se deja de decir misa. Y los fieles salieron todos en estas pidas y estaban todos los días puestos en las iglesias protestando porque no se tocaban las campanas y que allí no se podía decir misa. ¿Qué estaba pasando? Pues pasó que el día 21 de mayo efectivamente nos había nacido Felipe II. Hasta ahí estupendo. De hecho, los poetas de la época, entre ellos Sobrarias, va a escribir un panegírico diciendo que, un natalicio, perdón, que con él iba a venir el siglo de oro a las tierras. Pero al mismo tiempo acontece que poco después esa paz universal que esperaba, siguiendo la égloga cuarta de Virgilio, el bueno de Sobrarias, se va a trocar, y lo que va a venir es ni más ni menos que la toma de Roma, el asalto famoso, en la que entran y capturan al propio Papa. El asalto en el que nuestra España novelada, España negra, pues evidentemente se ha encargado de tratar por todos los medios de no inculpar al propio Carlos V y de decir que aquello habían sido los landgraves alemanes, es decir, la parte de los guerreros que venían de Alemania, los que, bueno, se fueron allí, se les fue la mano, y ya que se les fue la mano, pues cogieron al Papa y lo encerraron. No. Basta coger la obra, por ejemplo, de don Manuel Fernández, el historiador del corpus documental de Carlos V, para ver una cosa muy elemental. Y es que uno mira las cartas, llega del emperador hasta esa época, y hay un montón de cartas. Era cuando llega el asalto de Roma, desapareció toda. Creo que hay un salto. Y dice uno, pero ¿dónde están aquí las cartas de esto? ¿Cómo que? ¿Pero qué es que en un momento como ese no se van a escribir las cartas? Naturalmente que se escribieron, pero el emperador no iba a ser tan idiota de dejar que la comunidad internacional supiera que él estaba mezclado en el asunto. Entonces la hicieron desaparecer y, señores, aquí no existen. Este es el tema. El Papa va a estar encerrado en el castillo de Sant'Angelo desde finales de mayo hasta el mes de diciembre, en el que se llega a un acuerdo ya con la corona española
en la que él se va a escapar, le van a dejar los guardias que se escape, para que se vaya, y a cambio el emperador iría a Roma, y más concretamente en Bolonia, para buscar un sitio neutral, y el Papa tendría que la famosa coronación de Carlos V. Ese fue el acuerdo al que llegó. Esto era fundamental además, porque tened en cuenta que en el Renacimiento lo que se trataba era de acabar con el poder ese feudal, en el que los emperadores son investidos por gracia y tal, y trataban de que eso no fuera así. Pero en este caso, como Napoleón, recordad luego se va a hacer a sí mismo, el Carlos V le exige al Papa que, bueno, que tendrá que hacerlo, pese a todo lo que está pasando. Bueno, esto será así, y digo que mientras que no sale el Papa, no hubo misa en la cristiandad. El impacto fue brutal. Ya os podéis imaginar la presión del rey cristianísimo, es decir, de Francia, a la corona española, Portugal, Inglaterra, y todo el mundo diciéndole que pasaba ahí y que lo que había que hacer era, porque eso no se podía consentir, que el Papa estuviera en prisión. Y entonces el otro diciendo que él no tenía que echando balones fuera, y al final llegando al acuerdo al que acabo de referirme. Cuando llega en 1529, Carlos V, ya han pasado 2 años de esto, va a salir hacia Bolonia para la coronación. Y allí llega también a un acuerdo con el Papa. Porque el Papa le dice, vale, pero tú también ahora vas a cumplir con tu deber, ¿eh? Cuando te vayas, porque de allí se iba a Alemania, esto de los protestantes que ya está tomando cuerpo, hay que pararlo. Y él toma nota de aquello y dice, de acuerdo, pero no por la idea religiosa, porque al fin de cuentas los protestantes, pese a toda la embestida contra Lutero, el erizo de Lutero y borracho de Lutero, metido y empapado en vino, que nos lo presentan texto tras texto, lo que defendía era una cosa muy parecida a Erasmo. La pietas, volver a una iglesia pura, dejemos todo lo demás y tal. Pero, aunque eso era así, cuando el emperador llega a Alemania, él era emperador de Alemania también, como sabéis, Carlos V, primero, tal, quinto, tal. Bueno, cuando llega allí, se encuentra que aquello que en principio era un problema de índole religiosa, sin embargo, se había transformado en un problema político. Y que los protestantes ya no pedían solo el tener ellos una iglesia propia, sino que incluso ya entraban a poner en duda si ese emperador que estaba defendiendo a la religión católica en España tenía que ser el emperador de ellos. Y que por tanto lo que había que hacer era escindirse. Y bueno, en el momento en el que entró por esa puerta, se entró en un conflicto bélico. El emperador intenta apagar el fuego, pero en vano. Ya aquello no tiene retorno. No, repito ya, a los hechos posteriores que todo el mundo conoce. Claro, estamos en 1533. Cuando el emperador vuelve, se encuentra de nuevo con el Papa en Bolonia. Cuando llega a Bolonia, inmediatamente va a tener un encuentro en el que el Papa le hace saber, le dice el desencanto de lo que está pasando allí, y le dice, pues no tienes que cambiar de política, el hienismo no es posible, hay que entrar en un pericismo, porque además ahora ya tenemos ahí a los turcos, que vamos, los ataques a Viena que van a venir y todo este tinglao, y que eso no es posible, y por tanto hay que cambiar de rumbo. Y si vas a cambiar de rumbo, lo primero que tienes que hacer es que te digo que mis confidentes, dice el Papa, me han hecho saber que un profesor de griego, Juan del Castillo, que se había ido desde España y lo estaba buscando en la Inquisición, se había ido a Bolonia y que estaba allí dando clases. Y que lo que tenía que hacer era encarcelarlo y devolvérselo a la Inquisición para que cantara la gallina diciendo quién eran los protestantes que tenía ese emperador mientras había estado haciendo sus cosas en Alemania esos 3 años en España. Y lo hizo. Se lo trajo en las naves, y en el texto 35 tenéis las delaciones
del clérigo Diego Hernández en su Cors Lutheranorum, primera lista, porque hay varias listas, del 27 de mayo del 32 y una ampliación del 2 de junio del 33 a través de las conferencias del maestro Juan del Castillo. Bueno, ahí tenéis los personajes que van a salir ahí, diciendo que son la cohorte de luteranos, de protestantes. Juan López de Calaín, condenado a fuego, finísimo luterano, pero ese no sabemos quién es. Los canónigos de Palencia, entre ellos el arcediano del Alcor, finos luteranos endiosados. Bueno, ya sabemos quién es el propio arcediano del Alcor, que es el traductor del Enquiridion y obras tan importantes. El doctor Vergara, ya tenemos ahí a don Francisco de Vergara. El bachiller Tobar, Juan de Valdés, imaginar. Fray Alonso de Virués, finísimo luterano. Más adelante, Isabel de Vergara, en fin, que empiezan a dar una serie de nombres en las que los antiguos erasmistas se están transformando, como veis, ahora lo mismo que le pasó a Melanchthon y a todo el grupo germano, ahora tienen la tacha y la acusación de ser protestantes. Evidentemente, a partir de ahí, tenemos que tener muy claro que en España la vuelta en 1533 del emperador fue terrible. Hay una carta de Rodrigo de Manrique, hijo del inquisidor general, a Luis Vives. Ten en cuenta que al inquisidor general lo cogieron y lo aprisionaron en la propia Sevilla. Al propio inquisidor por defender a Erasmo lo cogieron inmediatamente también dentro de la cárcel. Y el hijo, Rodrigo Manrique, llega a decir, fijaros en el texto dice: plane verum est quotiquis invidan asco superban islas nostram patriam, atet bárbara, que lleva verdad al decir que nuestra patria es envidiosa y soberbia, y añade que es bárbara. Y va a decir que ahora a todo aquel que está medianamente cultivado en las letras, ese va a la cárcel directamente. Y dice: ita uc doctis positum silentium, y es lo que se llama en los manuales de la época la ley del silencio. Es decir, porque se les ha impuesto a todos la ley del silencio. Ya hubo un cambio brusco, literalmente, de pensamiento. Evidentemente, una vez que sabemos eso, ahora tenemos que averiguar si entre los 5 libros que se han retirado de la obra había o no había elementos que el emperador dijera: esto no lo podré yo aquí de ninguna de las maneras. Vamos. Y efectivamente, ahora veréis. En la traducción en castellano os vais a encontrar un texto que es realmente magnífico, y es la alabanza larguísima que le hace el bueno de Marineo en esos 25 libros, en esos 5 últimos libros, a Erasmo. Y fijaros que el texto latino lo tenéis en lo siguiente, en el párrafo siguiente. Para vosotros, los que no sois de latín, no os dice nada, pero fijaros lo que dice en latín: si licet Erasmi faciem quicernis adora, pronus et magni numinis instar ave. Dice: si te es posible, tú que estás viendo ahora mismo el rostro de Erasmo, adóralo, ponte de rodillas y adóralo, y tenlo como si fuera una gran divinidad. Imaginaros eso, dicho en el 16, adorar a Erasmo y encima tenlo como una gran divinidad. Luego al final, an igitur quicunque vides venerare figuran, pronus et humani numinis inter ave. Bueno, y luego se va a añadir, qui non colit, dice, quicunque igitur non amat Erasmum, qui non colit. Bueno, recordar aquello de que quien no ama a Erasmo o es fraile o es asno, y es lo que está diciendo el texto ahora mismo. Bueno, ¿por qué os digo esto?
En latín, como veis, es muy duro. Lo que está diciendo es que hay que ponerse de rodillas y alabar a ese personaje como uno de los más sabios de Europa. El castellano, Marineo ya se da cuenta de que lo que ha dicho en latín, decir en un castellano no se puede decir. Si vemos la traducción, oh lector recto, pues tienes prudencia, suplico que mires con acatamiento las grandes ventajas y merecimiento de aquel gran Erasmo tan lleno de ciencia, su muy claro... Bueno, ahí no pone nada de eso. Están rehuyendo el decir lo que tiene que decir, lo que dice el texto latino, porque él ya se da cuenta de que los tiempos, cuidado con esto, ¿eh? Y entonces eso había que cambiar, vale. Por tanto, ya tenemos ahí que todo lo que iba explicando de ese Erasmo y de lo que va a transformarse, evidentemente el propio Marineo había cometido el magno error de alabarlo de la manera que lo alaba en latín, aunque luego lo endulzara en castellano. Pero lo peor no está ahí. Lo peor va a venir a continuación, lo vais a tener en el texto 39 y 40. El bueno de Marineo Sículo tenía 89 años, en 1533, pero en 1529, evidentemente, pues tenía 3 años menos, 86 años. ¿Por qué llamo la atención ahora a 1529? Cuando el emperador se va a ir a Bolonia a hacer lo que decía de la coronación y luego hacia Alemania, va a salir por Barcelona. Antes de embarcar van a despedirlo los próceres españoles de la época y van a despedirlo en la plana mayor intelectual. Entre ellos va a estar Marineo. Hay una cena, un almuerzo, en el que de pronto el grupo de alemanes y de italianos empiezan a discutir entre ellos sobre qué eran mejores, los alemanes como humanistas, los humanistas del norte o los humanistas del sur, los italianos. Se forma allí un bochinche en la que al final el emperador le dice a Marineo, como tú eres italiano, va a dirimir este asunto y tal. El otro dice, emperador, yo de lo que sé de los españoles, pero bueno, ya que dices voy a decir algunas palabras de esto, pero luego voy a seguir con los españoles, que es de lo que sé. Con independencia de lo que hubiera dicho realmente en aquella conversación, lo que nos importa a nosotros no es sino lo que publicó cuando redactó todo esto. Y cuando lo redactó, evidentemente, un señor de 86 años que no conocía ya la esfera política internacional, pero tenía que decir algo de quiénes eran los humanistas mejores de Alemania, Italia, etcétera, siendo así que él, por la edad y porque estaba desconectado, ya no podía decirlo, tuvo que buscar sus mecanismos para escribir. ¿Y qué hizo? Pues ni corto ni perezoso, digo, bueno, yo voy a hablar aquí, lo mejor es, me voy al epistolario de Erasmo, que es un hombre con conexiones internacionales, y voy mirando las alabanzas que hace Erasmo ahí a los personajes de la época, y en el mismo orden en el que este me lo dé, lo pongo yo. De hecho, si comparáis el texto 39, elogio de otros eruditos alemanes a través de los ojos de Erasmo, en una de las epístolas, veréis cómo se pone a Felipe Melanchthon, Enrique Clariano, poeta laureado y honra grande de los Silvecios, Juan Escolampadillo, Nicolao Beraldo, Sebastián Branto, Jacobo Sturmio, Tomás Rapio, Matías Escaerio, Juan Rudolfingio, Tomás Ocupario, Esteban Telero, Juan Guida, Pedro... Bueno, todo eso que están puestos en negrita, ¿vale? Iros ahora a la carta a Wilferin, de Wilferin a Erasmo, en Estrasburgo, el 1 de septiembre de 1514, que la tenemos en Galen, pero que evidentemente estaba en la primera. Sabéis que el epistolario de Erasmo tiene varias ediciones, o sea que eso, aunque Galen luego recopila, pero luego se hicieron a lo largo del 16, vamos teniendo una edición más pequeña, que luego se aumenta, que luego va creciendo. Bueno, pues si nos vamos a esa carta, veréis que Sebastián Branto, Sebastianus Brantus, el Jacobo Sturmio
Jacobus Sturmius, Tomás Rapius, es decir, el mismo orden en el que va metiéndolos, el otro ha cogido la carta y va metiendo dentro a los mismos personajes, en el mismo orden y además traduciéndolos al castellano con la misma morfología que el otro estaba poniéndolo en latín, con independencia de que se dijera el apellido o no en alemán de esa forma. Esto es lo que está haciendo. Luego, evidentemente, a partir de ahí nos encontramos con un problema enorme para el emperador. ¿Cuál? El primero que pone en la lista, con independencia de dónde ha sacado eso, es Melanto. Y el enemigo público número 1 del emperador cuando va a Alemania a apagar el incendio luterano era Melanto. Y ahora el bueno de su cronista le hace decir en aquella cena, cuando él le pide que dirima aquello, pues que él le daba gracias a Dios por tener tan estupendos hombres de ciencia en sus reinos, y entre sus reinos estaban sus peores enemigos. Evidentemente, los que tardaron en ver el problema, ya os podéis imaginar que dijeron, ¿esto cómo va a ser? ¿En qué expresión queda el propio emperador en este contexto? Pero es que el asunto llegaba muchísimo más lejos. El problema es que, al margen de que se alababa a toda la tropa alemana y a toda la tropa italiana escindida, y eso dejo a un lado, cuando entramos en España, todos aquellos que ya estaban acusados por herejes entran dentro de la alabanza del pueblo de marineros. Empecemos. Juan Luis Vives. Todos sabemos lo que pasa con Juan Luis Vives. Ahí tenéis, porque cual sea en todas doctrinas, es testimonio de Erasmo en su escritura, porque es decir, que Juan Luis Vives sigue seguidor de Erasmo. A los hermanos Vergara, que ya vimos antes que los hermanos Vergara estaban en la lista de esto. Además, en este caso, fue mucho peor, porque la Inquisición los metió en la cárcel. No sé si esto lo habéis alguna vez visto, vamos, me cuenta Batallón estupendamente. Y bueno, utilizaron la tinta esta, que solamente se ve con el fuego, para poder comunicarse, pero los carceleros se dieron cuenta de que estaban escribiendo con limón en los textos, y de pronto le cogieron las cartas y aparecieron allí todo lo que le estaban diciendo sobre el tema, poniendo al emperador a caldo, con lo cual aquello fue, vamos, que sabían que estos estaban complicados y bien complicados en el asunto. Bueno, pues evidentemente los hermanos Vergara, ahí alabados, Juan de Vergara y Francisco Bernardino Tobar, cuyas epístolas latinas y griegas escritas para Erasmo, y los colecciona encima como diciendo que tal. Los profesores de la Universidad de Alcalá, Mateo Pascual, que ya estaba también en el listado el otro, Lillo, Juan Fernández y Juan Ramírez de Toledo. Bueno, el arcediano del Alcor, que ya viste que estaba metido también en la lista. Voy terminando ya, ya me queda esto en nada. Y luego ya a Dionisio Vázquez, el franciscano Gil López de Bécar, bueno, Alonso Ruiz de Virués, que ya también os lo señalé, y tal. También mete a Alonso de Valdés, aunque dice que con los cuales vimos a Alonso de Valdés, excelente latino, que ya ve uno ahí cómo lo mete, pero él sabe que ya está siendo perseguido y por tanto tiene que parar. A las mujeres, evidentemente, de las pocas que mete Isabel de Vergara, que ya vimos que estaba conectada, con ellos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cuando Carlos V va a abdicar en el año 56, le dice a Felipe II que jamás metiera en la corte española a ningún nieto ni bisnieto de comunero. Ese va a ser el problema de la Luisa Sigea, ¿no? Entonces, o hijo, nieto o bisnieto. Y este buen hombre, sabiendo cuál era sin embargo el pensamiento, empieza a meternos ahí, ni más ni menos que a doña María de Pacheco, que fue mujer de Juan de Padilla. Es decir, que pues, ni corto ni perezoso, con lo cual es que se le complicaba eso políticamente de una manera totalmente clara. Entonces, en definitiva, ¿a dónde voy a parar? Pues a que el contexto político había cambiado de tal manera en el siglo
vamos, entre 1530 y 1533, que la edición primera con los 25 libros, cuando cambió los aires del erasmismo del iranismo erasmista hacia el belicismo, que va a venir, pues se va a abrir la guerra contra los turcos, se va a abrir la guerra en Alemania, se va a abrir todo lo que sabemos de las guerras de esa época. En ese momento el emperador quedaba en ridículo con esa obra del cronista, y el emperador lo que hace es mandar desencuadernar las obras ya publicadas, arrancar literalmente esas páginas, tirarlas e inmediatamente ponerlo. En el fondo no hicieron sino adelantarse a los tiempos, porque esta página que está aquí, la tenéis al final, con esto voy a terminar. Es la página de la obra en latín en la que tenemos eso de Silique terasmis facuin quicernis adora y tal poemita. Fijaros, eso cuando lo ven, empiezan a poner notas alrededor. Tenemos los ejemplares, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional, en la que estaban todo el día poniendo, diciendo que era una barbaridad. Entre otros, el ejemplar que he sacado, dice, nota en el margen izquierdo del poema. Dice, tú toma nota de la desvergüenza, por no decir desvergonzada, adulación de este autor, que dice que hay que adorar a Erasmo. Empieza por ahí. Luego, la nota a pie de página, ese autor es totalmente tonto, por decir eso, de que hay que adorarlo. Y ya luego, en el margen derecho, aparece que sospechoso parece aquí Sículo, cuando es capaz de alabar, de darle tantas alabanzas a ese Erasmo, que aparece totalmente sospechoso en sus escritos, dado que Paulo IV, lo cual implica que la nota ya es posterior a 1559, ha mandado que todas sus obras sean guardadas o quemadas, dado, y ahora viene la razón, cum is peperis ova et Lutero pullos excluserit, dado que lo que hizo Erasmo fue poner los huevos y que Lutero luego los empolló. Ahí tenéis la razón, porque abrió las puertas de Lutero y abrió las puertas del protestantismo. En definitiva, lo que hicieron en 1533, partiendo eso, fue un adelanto con la ley del silencio de lo que Pablo IV posteriormente iba a hacer. En definitiva, y termino ahora ya, de todo esto, ¿con qué os debéis de quedar? Pues con que a la hora de investigar la cosa es mucho más complicada de lo que parece, que hay que mirar el contexto, que hay que saber muy bien dónde está situada esa obra, qué es lo que está pasando, porque los cambios que se van a producir, que aparentemente son inocentes, que uno no tiene en esas biografías, dice uno, pero esto realmente hay bombas de relojería que se esconden en cada una de las líneas suprimidas, como estáis viendo. ¿Vale? Oye, que si queréis, me pongo a dar la tercera, ¿eh? Ya habéis visto que no me había quedado corto en la presentación, o sea, que me había quedado corto en la presentación. Bueno, seguís teniendo oportunidades de preguntar, comentar lo que os parece. A mí me ha quedado solo una duda sobre los ejemplares de 1530. ¿Queda alguno todavía intacto? Por supuesto, sí. Muchísimos. Ten en cuenta que evidentemente el emperador pudo hacer lo que pudo hacer, es decir, dar una orden. Primero hay guía al impresor, porque el impresor va vendiendo poco a poco, y entonces le digo, todos los que tiene. Y ahora, lista de personas a las que se lo has vendido. Entonces, de entrada, ese tipo de obras va a determinadas universidades, a determinadas, entonces hasta ahí puede llegar, pero los que le habían llevado particulares, esos se libran. Y entonces esos particulares son los que luego pasan a las grandes bibliotecas con el tiempo y se nos han conservado algunos pocos. Evidentemente, a tu pregunta, y es muy inteligente la pregunta que has formulado, debo decirte
que conservamos muchos más ejemplares de la edición del 33 que de la edición del 30. Eso es así. Pero gracias a eso podemos cotejar y podemos saber qué es lo que pasó. Primero, tipográficamente, vamos a hacer un trabajo para la parte de la tipografía. Yo nada tengo que añadir, y además he basado mi trabajo en él, en que cuando entra Julián Abad, que se jubiló hace un año, le he dedicado un artículo por la labor, porque ese hombre es el Sigwobis, es decir, sabéis que los bibliotecarios tienen el lema ese de una anécdota de Virgilio de así para vosotros pero no para vosotros, ¿no? Trabajan pero no para ellos. Y realmente los trabajos de este señor son magníficos, porque no se dedica solo a escribir, sino que piensa. Es un bibliotecario erudito, y él ya se da cuenta ahí que hay algo raro, pero claro, tenemos que estar nosotros, personas que ya leamos latín con soltura y viendo todo esto, a poder ver qué está pasando detrás y en el contexto. Pero efectivamente, si leéis la descripción, él ya dice que eso es una emisión, pero que está pasando y que no sabe qué es lo que pasa, pero que algo pasa. Y efectivamente, pues, ya veis. ¿Más preguntas? Eugenio Asensio, maestro de Portugal, vamos, español, pero Portugal, decía que al maestro cuchilladas. Yo esa frase la he hecho mía, la digo a mi maestro muchas veces. Y lo digo porque como yo me llamo maestre, al maestre doble cuchilladas. Es decir, yo me gusta cuando entramos, pues que la gente entre diciendo, pues no estoy de acuerdo. Pues ahora vamos a discutir, el amigo Felipe y yo, no, voy a tomar una cerveza, ahí ya le vamos a ver ahora, con la Divinatio en Historia Escribenda, y tal. No tenéis nada que decir, nada que criticar. Ahora voy a hacer una pregunta, pero le vaya a responder de verdad. De 1 a 10, ¿cuántos de coñazo ha sido en la exposición? Venga. Vale, por favor, no mintáis. Luego, si queréis, lo decía a ellos, que ya me dirán ellos. Tenía pregunta, o sea, en particular que normalmente poseía manuscrito. O sea, cuando lo conservaba, lo hacía con conocimiento de causa normalmente. Bueno, normalmente, vamos a ver. O era ajeno a lo que tenía entre manos. Y... Ten en cuenta que primero, que eran muy pocos los que leían latín. Y el que compraba una obra de ese tipo ya era una persona erudita, que la va a tener en su biblioteca y tal. Y esa persona erudita, eso que dice la ley del silencio, todo lo que aquí tal, era plenamente consciente del peligro terrible que ya se tenía por tener determinadas obras. Para que te sirva de ejemplo, Barcarrota, que es un pueblo ahí en la provincia de Badajoz, bueno, pues bastaba, cuando va a llegar el índice de 1559, que tú tuvieras determinadas obras en tu casa, para que lo mismo que le pasó al pobre de Constantino de la Fuente en Sevilla, te llegaran y como te vieran en la biblioteca esas obras, directamente a quemarte. Entonces, claro, los estudiosos, que muchas de esas obras se han salvado, porque de cuenta cuando luego le da la orden de que había que quedar out con Buri, o guardarla o quemarla, evidentemente, ¿qué hacían? Las metían en una alacena, muestra, entonces llenaban, ponían aquí las obras, primero paja, después las obras, las iban paja y las iban afilando, y luego cerraban. Y detrás de las alacenas, en las casas, nos hemos encontrado, ahí está Barcarrota, pues cosas tremendas. Tapiado. Que estaban tapiados, pero vamos, eso ha ocurrido no en aquel siglo, ¿eh? Yo he tenido la gran suerte, no, tengo esta mi foto que me la hicieron, que en Alcañiz, esto no es una broma, de pronto descubren que en una casa había unas pinturas magníficas con escenas religiosas, pero lo encontramos que había aquí pintura, aquí había pintura y había pintura, pero allí no. Y entonces yo iba acompañado, íbamos aquí, Luis Gil, Juan Lorenzo y la mujer de Juan Lorenzo, Ana Pinto. Y yo al ver aquello le dije, oye, ¿y por qué no hay pintura? Y dice, porque ahí no hay, ahí hemos puesto tal. Pero yo miraba y además me faltaba por el orden del secuencial que me faltaba ahí una figura. Y digo, pues ahí tiene que haber algo.
y me dice, anda ya, pero ¿qué pasa? ¿Ves lo que me estás contando? Y digo, pues que te digo que esto no cuadra. Entonces, ni corto ni perezoso, el propietario de la casa cogió un pico, hizo ¡plá! Y nada más de ¡plá! Empezó a salir la paja de la historia y yo mismo que metí la mano, que es donde me hacen la fotografía los compañeros, saco un pedazo de pergamino para afuera. Pero lo que tardé en hacerlo, el propio propietario dijo, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Entonces, fuera, y nos echó. Entonces, luego nos ha ido dando libros que salieron, porque a mí no me enteraban los libros. A él, yo luego ya me he enterado, porque realmente esto que estoy diciendo no es del Renacimiento. Yo pensaba que sí en un primer momento, que era lo que más ilusión me hacía. Pero luego fue la guerra civil, por el Alcañiz, que tener en cuenta, pues la famosa, las libertarias y todo el tinglado que se monta y tal, ¿no? Y ¿cómo se llama la película? Libertaria. Sí, bueno, se llama algo así. Bueno, pues lo cierto es que con ese miedo metieron aquello y lo que más le interesó es, por lo visto, una cuba llena de monedas de plata. Y entonces el tío decía, nos echó fuera, y yo lo que le estoy suplicando, llevo ya varios años, pues esto fue en el 2002 o por ahí, que yo lo que quiero es la lista completa de libros, que me importa un pepino, que yo no voy a decir lo que tú tuvieras ahí, pero hombre, queda muy bien el saber, pues, porque además el libro que eran algunos importantes, apareció una obra de Nebrija, una edición de la gramática de 1700 y pico, no la teníamos, y apareció allí, en la historia. Pero claro, en ese caso, luego eran obras de tipo religioso que lo que hacen, como venían el frente desde Barcelona, abriendo con la batalla del Ebro y todo ese tinglado, pues el Frente Nacional, pues había gente que, sabiendo que en ese momento estaba Arqueño ocupado por los rojos, pues me metieron y primero taparon todas las escenas religiosas y todo lo demás lo pusieron. Es que eso en el 16, así, y en las casas antiguas, desde Puerto Vieja, Sevilla, que la Inquisición estaba, y tal, y vete a Valladolid, y más de una sorpresa, ya se dan ese... Lo que pasa es que los propietarios, la ley del silencio, pero porque saben que un librito de estos, bueno, en Barcarrota era una pareja de jóvenes que compraron la casa. Y cuando descubrieron el asunto, sabéis lo que dio la Junta de Extremadura, ¿no? Por el asunto. 25 millones de pesetas, estoy hablando de hace unos años. Y el que picó, porque, pues yo digo que, tengo ahí un pleitillo, digo de aquello, el que se da cuenta tiene derecho a reclamar también. Que yo tengo ahí uno que me dice, pero a ver, pues, digo, oye, muchacho, el que se ha dado cuenta ahí no ha sido él, me he dado cuenta yo. Pero es que él es el que coge el pico, digo, vamos a ver. Muchacho, yo no voy a entrar a discutirte eso, pero jamás hubiera llegado él a pensarlo si no hay una persona de nosotros que le dice tira para acá, tira para allá, y tal. En aquel caso, hablo ahora de Barcarrota, el piquero, al final la Junta tuvo que pagarle, porque al principio decía que no, los demandó y les ha pagado otra millonada. Al final creo que fueron 17, 18 millones que tuvo que poner la Junta encima, porque fue el descubridor. No los propietarios, para quedarse en la Junta con los libros, pero el descubridor, evidentemente, claro que sí. La mala pata es que con el pico a uno de los libros lo atravesaron. Eso causó una... Pero allí es que aquello fue tremendo, ¿eh? Esto para los hispanistas, que no soy de hispánica allí. Vosotros, del Lazarillo de Tormes apareció una edición desconocida hasta ese momento, anterior incluso a la historia. Leeros los trabajitos de Paco Rico al respecto y tal. Hay una parte buena de Paco Rico, otra no tanto, pero vamos. Bien, ese tema. ¿Vale?